de elementos de derecho de Efraín Moto Salazar. Ese libro también, Efraín Moto Salazar, Elementos de Derecho. Ese libro trae un compendio de derecho civil, de derecho penal, de derecho constitucional, de derecho mercantil. Entonces les va a servir para esta materia y les va a servir para algunas actividades, para algunas investigaciones de las otras materias que estén llevando. No es obligatorio que lo compren, si lo pueden conseguir, consíganlo, porque de ahí yo tomo luego conceptos, de ahí sí a veces saco algún concepto y se los dicto, y de ahí a veces también como tal tomo puntos para el tema de la clase. Entonces, ese libro está muy completo para que ustedes lo puedan utilizar en esta materia y las demás, y les va a servir. Ahora, otro punto. En este cuatrimestre, o en esta materia, vamos a empezar a utilizar términos técnicos. Y, por ejemplo, yo les voy a encargar, ¿no tienes jefe? ¿Tú eres jefe? Por semana, yo considero que les voy a encargar que investiguen algunas definiciones de algunos términos para que nos vayamos familiarizando con ellos. Porque, por ejemplo, vamos a empezar a hablar de parte actora, de parte demandada, de acuerdos, de autos, de sentencias, de resoluciones. Y entonces algunos a lo mejor ya andan en el medio, a lo mejor algunos ya están en algún despacho y demás, y lo conocen, pero algunos otros no. Entonces, para que todos estemos en la misma línea, por semana les voy a dejar a lo mejor unas 10 definiciones que tengan que buscar en algún diccionario jurídico o en el propio internet, para que vayamos teniendo conocimiento de lo que estamos hablando, ¿vale? Bien, bueno, ok. Entonces, regresando ahora sí al tema de dónde se encuentra el derecho. Si recordarán ustedes en su materia de introducción al derecho, yo creo que lo vieron ahí, la clasificación del derecho lo encontramos como derecho público, derecho privado y derecho social. De esa forma se encuentra clasificado, pero a su vez el derecho público, el derecho social y el derecho privado tiene unas subramas. Necesito que ustedes me vayan ayudando con eso. ¿Qué encontramos en el derecho público? ¿Qué ramas se encuentran, subramas se encuentran en el derecho público? ¿Qué regula? Por ejemplo, la conducta social, el derecho social sería la conducta de las sociales, ¿no? Les voy a dar una idea. En el derecho privado tenemos derecho público, derecho privado y derecho social. En el derecho privado tenemos derecho civil y derecho mercantil. ¿No se acuerdan que está en el derecho público? ¿No se acuerdan? Aquí es importante el rayonear el pizarrón. En el derecho público se encuentra el derecho penal, el derecho constitucional. En el derecho social se encuentra el derecho laboral, el derecho agrario. ¿Qué más? Ayuden, por favor, es lo que hablo visto eso. En el derecho público también tenemos el derecho administrativo. ¿El agrario también es en el derecho público? No, en el social. Ajá, el derecho laboral también en el social. ¿Qué más, muchachos? ¿Se acuerdan? El derecho constitucional, ¿dónde creen que lo encontramos? ¿En el privado, social o público? El público. Ahí señálenlo, por favor. Ahí pónganlo en su libreta. El derecho público. Ok, bueno. Me interesa que tengamos identificado dónde se encuentra nosotros, en mi materia. Lo encontramos en el derecho privado. ¿Por qué creen que está ahí? Ya piénsenle, ¿por qué creen? Aunque su idea a lo mejor esté correcta, más o menos acertada, ¿por qué creen que esté ahí el derecho privado? Porque es personal, ¿no? Es dependiendo de Personalismo. de la situación en la que vayas a llevar tu casa. El derecho privado es porque está dirigido, encauzado hacia lo social, hacia los La sociedad. habitantes, ¿no? Hacia los pobladores. Ok, sí, más o menos. ¿Qué más? En general es el público. O sea, en general es para todo. No. ¿Qué regula? ¿Qué regula el derecho privado? Regula un tipo de relación. Desde la antigüedad en Roma, los civiles eran para los ciudadanos romanos.
Oye, sí, es que esa parte sí, me queda duda que no la hayan visto, ¿eh? No, sí, lo vimos. Licenciado, sí, lo vimos explicado en un mundial. Es que son demasiados días de relación. Bueno, el derecho privado lo que hace es regular las relaciones entre los particulares. Eso es lo que hace el derecho privado, regular las relaciones entre los De hecho, ya lo particulares. mandé. Sí. Entre los particulares, entre nosotros. Si hay un conflicto, todavía no los conozco, no por nombres, pero si hay un conflicto, por ejemplo, que tenga algunos de contra mía, no sé, de alguna obligación, de alguna deuda, de algún derecho alimentario, de algún derecho privado, de algún título de crédito, pagaré, bueno, esas relaciones, esas obligaciones que existen ahí, las va a regular el derecho privado. Por eso está ahí el derecho civil, el derecho mercantil. Maestro, de hecho, el derecho civil se divide precisamente en derecho público y derecho privado, Ah, ¿verdad? Eso es una clasificación. no. El derecho por sí solo se divide en tres ramas: público, privado y social. Investiguen lo completo. Y ahorita nomás les di como que la introducción, ¿no? Para poder yo entrar a mi materia. ¿Okay? Bueno, tenemos ubicado ya entonces el derecho civil. El derecho civil se encuentra dentro de la rama del derecho privado. ¿Okay? ¿Qué va a regular? Las relaciones entre los particulares. Eso es lo que va a hacer. Va a regular las relaciones entre los particulares. ¿Okay? Bien, ahora, ¿qué vamos a abordar nosotros en este cuatrimestre? Nuestro Código Civil, que trae su compañera ahí, se encuentra dividido en 4 libros. Es un solo código, pero a su vez, ya que lo tengan en sus manos en el transcurso de la semana o el próximo sábado, lo abren, lo van revisando y van a ver que el código se encuentra dividido en 4 libros. Abra el suyo, por favor. El primer libro se llama De las personas. De las personas. ¿Usted busca? ¿Y es eso? Ese es el código, sí. El primer libro se llama De las personas, que ese es el módulo, ese es el cuatrimestre que nosotros vamos a ver. ¿Qué incluye o qué es lo que vamos a ver? Justamente el tema de persona física, persona moral, concubinato, matrimonio, divorcio, alimentos, reconocimiento de paternidad, filiación y parentesco. Eso es lo que vamos a ver nosotros este cuatrimestre, más o menos en ese orden. De ahí, el segundo libro, que no me toca ver este cuatrimestre, es el de bienes. Vayan tomando nota de eso, ¿eh? El primero, perdón, ¿qué dijo? Personas. El segundo es el de bienes. ¿Qué contiene primordialmente ese segundo libro? Bueno, todo lo que son bienes muebles, bienes inmuebles, es decir, los que son bienes inmuebles, los bienes inmuebles son todos aquellos que se encuentran unidos a la tierra, que no se pueden trasladar de un lugar a otro. Los bienes muebles es todo lo que se puede trasladar de un lugar a otro, por ejemplo esta silla que la podemos mover de un lugar a otro. No lo vamos a ver, sin embargo esa es la parte que viene en el libro segundo. El libro tercero, ¿de qué viene? Disposiciones preliminares No, el libro tercero, a ver, búsquelo. de las personas morales. Ese es el libro primero. Primero. Estos son capítulos. Si pueden descargarlo ahorita por internet. Libro segundo de los bienes. De los bienes, Libro primero, el libro primero de las personas. Libro segundo de los bienes. Libro tercero, ¿Cuál es el ajo? Código Civil del Estado de Veracruz. Tercero, disposiciones preliminares. No, es el tercero es el de las sucesiones. El código. Código Civil del Estado de Veracruz. Cuarto, tercero, de la forma de los testamentos. Espero que lo descarguen para que lo vayamos viendo. ¿Quieren que se los explique? Sí, por favor. Código civil. Código Civil del Estado de Veracruz. Ustedes me enseñan,
va a ser importante que traigan su código, porque ahí se va a ir No, y está Marcado. algo como De la verdad, dentro de que ese los artículos, Ajá. de ahí viene lo que son Capítulo. los artículos 60, 42. Ajá. Quinto. No, ya no hay. Son 4 nada más libros. Así es título. Título cuarto. Exacto. Se me hizo muy interesante. Bueno, de apoyo, ¿verdad? Ujú. Ah, Nosotros somos como que más visuales. es una guía. Ajá, estamos. Igual se las envié, ¿no? Pero Sí, eso es. Bueno, Está padre eso de. Pero digo, vamos a ver si podemos condicionar para poder. Sí, porque. ¿En dónde se comprará eso? ¿Qué es? Son pedacitos chicos. En Office. Ah, ok. Son de plástico, se pegan. Pues para quitarlos y ponerlos y quitarlos. O sea, sirven cada sábado. Ah, ok. Porque si no, se van a estar gastando cada. Pero sí, lo ocupamos, lo quitamos, lo envolvemos y lo pegamos al siguiente sábado. ¿Ya lo encontraron? ¿El código? ¿Ya? ¿Por ahí atrás? ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? ¿Ya? Ok. Entonces, localicen en su código, el libro primero, ¿ya? Ok, este libro es el que a nosotros nos corresponde, insisto, este cuatrimestre, ya les dije. Vamos a ver lo que es la persona física, la persona moral, los atributos de las personas, como lo es el nombre, el domicilio, el patrimonio, el estado civil, la nacionalidad. Posterior a ello, posterior al tema de persona física y persona moral, una vez que tengamos identificado cuál es una, cuál es otra, vamos a empezar a ver el tema de el concubinato, la relación que existe entre aquellas personas que viven bajo un mismo techo como marido y mujer. Vamos a ver las características, vamos a ver los requisitos que se tienen que cumplir para que en este caso puedan acceder ellos a ejercer algún derecho. Vamos a ver también lo que es el matrimonio, vamos a ver lo que es el divorcio. Hay 3 tipos de divorcio: el incausado, el por mutuo acuerdo vía judicial y el por mutuo acuerdo vía administrativa. De ahí vamos a ver filiación, vamos a ver filiación como tal, les comentaba, en este caso el reconocimiento de paternidad o desconocimiento de paternidad. Vamos a ver alimentos, los alimentos tradicionales, la pensión compensatoria, pensión vitalicia, y yo creo que llegamos hasta violencia familiar en vía civil. ¿Vale? También van a ver alguna violencia familiar en vía penal, yo creo. Entonces, hasta ahí voy a llegar yo. Eso es lo que contempla el libro 1, que es lo que vamos a ver nosotros. Localicen ahí su código libro segundo. ¿Cómo dicen? Es que. Entonces vamos a ver lo del libro De los 1. bienes. ¿Te lo vienes? de los bienes. Ya. A partir del artículo 700. Disposiciones provisionales. 788. Es que si lo traes en PDF, nada más le das libro segundo y ya te Para buscarlo. Sí. No le sé mucho la tecnología, pero a ver si le ayudo. ¿Qué gusta el caso? Nada más pone arriba el buscador, le pones libro segundo. Libro segundo, ¿ya lo tienes? Ya. Bueno, ok. En el libro segundo, eso se tiene que ver en Derecho Civil 2. Y el libro segundo está cortito. El libro segundo solamente es de los bienes. En la página 120 de PDF un montón de capítulos. Yo Ajá. lo desde internet. Pero es uno de los libros más pequeños. Ese libro, ya, listo, explico. Ese libro segundo que contiene lo de los bienes, vamos a ver lo que insisto, se lo decía. Ya, por favor, para que puedan escuchar todos. En el libro segundo vamos a ver el tema de los bienes muebles, bienes inmuebles, como tal, lo que es la posesión. Ahí la posesión también lo vamos a analizar, la prescripción, y por ahí termina más o menos ese libro. De ahí viene el libro tercero, que es de las sucesiones. A veces se ve junto el tema de las sucesiones, tiene que ver con todo lo que se tenga que reclamar respecto a alguna persona que en este caso muere, fallezca. Bueno, todos sus derechos que haya dejado lo podemos ver en el libro tercero. Y por último, el Código Civil nos habla del libro cuarto. En el libro cuarto se refiere
a todo lo que son obligaciones, es decir, todo lo que tenga que ver con contratos, todos los tipos de contratos. Eso ya lo van a ver ustedes en Civil 3, ¿vale? Bien, entonces esa es la referencia general de lo que contiene su Código Civil, Ahora bien, todo lo que está en su Código Civil, del artículo primero al último artículo, ¿cuál es el último artículo, por favor? Perdón, 2300. Al 2977, tomen nota de ello, por favor. Del artículo primero al 2977 es derecho sustantivo. ¿De 2000 qué? 2977. Es derecho sustantivo. ¿Recordarán por qué se llama derecho sustantivo? No sé, ¿lo vieron en otra materia? No, tampoco. Bueno, los derechos sustantivos lo encontramos para nuestra materia del artículo primero, nuevo inciso, al 2977. ¿Por qué se llama derecho sustantivo? Porque es el derecho que yo, como gobernado, ustedes, como gobernados, podemos hacer uso de él cuando se nos es afectado. Cuando a nosotros como personas se nos afecta algún derecho, podemos hacer uso de ese derecho sustantivo. Es decir, son todos los derechos desde el punto de vista de la materia civil que nosotros podemos ejercitar. Ahí están, del primero al 2977, son los derechos que nosotros como personas podemos ejercitar cuando se nos sean afectados. Haz de cuenta, aquí en esta carrera se utiliza el término de la esfera jurídica. Nosotros estamos dentro de una esfera. Cuando alguien llega a invadir la esfera y nos afecta un derecho, vamos a hablar desde el punto de vista civil, podemos hacer uso de cualquiera de estos derechos que están aquí. ¿Cuáles? Los que ya analizamos, el libro primero, el libro segundo, el libro tercero, el libro cuarto. ¿Okay? Eso es derecho sustantivo. Ok, ahora, ¿qué es derecho adjetivo? Bueno, el derecho adjetivo es lo que está previsto en su Código de Procedimientos Civiles. Del artículo primero al artículo 781. Adjetivo. Es de la persona. No. 781. Sustantivo y adjetivo. Sustantivo es todo lo que nosotros tenemos derecho y podemos extraerlo del código cuando se nos vulnera algún derecho. A nosotros como persona podemos hacer uso de él. Ahora, el adjetivo, ¿cuál es? El que está previsto del artículo primero al artículo 781. ¿Y qué significa derecho adjetivo? ¿Qué creen ustedes que significa? Dice procedimiento. Porque el que aplica la ley. Es el que fija el procedimiento que se debe de seguir para poder nosotros aplicar ese derecho. Es correcto, esa es la respuesta. Repítelo, por favor. Ya se me olvidó. Ya me olvidó. Repítelo, por favor. Es el derecho objetivo es el que fija el procedimiento que se debe de seguir para nosotros poder aplicar el derecho. Es el procedimiento que se debe de seguir. Es correcto. En el Código de Procedimientos Civiles, vamos a encontrar ese ordenamiento, nos dice cómo debemos llevar a cabo la ejecución, cómo debemos ejecutar el derecho que se nos está afectando, es decir, cómo lo debes de plasmar en una demanda, ante quién lo debes de plasmar, cómo lo debes de llevar, qué debe de llevar esa demanda, ante quién se debe de promover y demás. Entonces, en el Código de Procedimientos Civiles, efectivamente, está previsto o está establecido el procedimiento que debemos de adoptar, el procedimiento que debemos de seguir para reclamar un derecho. ¿Sale? Los pasos a seguir para. O sea, nos va guiando como de la
derecho del Código Civil, algún derecho sustantivo que nos esté afectando, ¿sale? Mientras que el sustantivo, perdón, es el que se nos impone o nos quieren afectar. No, Es cuando ya te agraviaron, cuando ya venga. El subjetivo solamente es el derecho que nosotros ya tenemos y el derechos y adjetivo. obligaciones, ¿no? Y el ¿Cómo lo vas a adjetivo, aplicar? y el adjetivo es el cómo aplicarás ese derecho que te están dando. ¿Vale? El procedimiento. Ok, bien. Bueno, esa parte es importante, porque vamos a estar utilizando ese término aquí, derecho sustantivo, derecho adjetivo. Vayan al código sustantivo, cuando yo les diga vayan al código sustantivo, vayan al código civil. Vayan al código adjetivo, es el de procedimiento. Esta regla de derecho sustantivo y derecho adjetivo aplica para todas las materias, no solamente para derecho civil. Si ustedes, lo voy a poner en otra materia, si ustedes van, corrijo, si a ustedes se les genera alguna afectación a su persona porque se metieron a su propiedad, a su inmueble, ¿en qué pensamos? ¿Pero qué pasó? En el derecho sustantivo. Sí, pero ¿cuál sería el derecho afectado? Invasión a propiedad privada. Invasión, despojo, robo, no sé. Y eso está, por ejemplo, si hablamos específicamente de robo, está previsto en el Código Penal. En el Código Penal del Estado de Veracruz. Y entonces estamos hablando que es un derecho. ¿Qué tipo? Sí, penal, pero ¿qué tipo de derecho? Subjetivo. Sustantivo. Que ya está escrito, ¿no? O sea, ya está. Porque es tu derecho. Es tu derecho. Te vas a defender de ese agravio. Vas a reclamar que alguien, X persona, se metió a tu inmueble de forma indebida, contraria a la formalidad que establece la ley, y por lo tanto, entonces tú en tu mente crees, no, pues se metieron, entonces, no sé, despojo, robo, pero vamos a encasillar en robo específicamente, ¿ok? Si yo localizo robo en algún ordenamiento, lo voy a encontrar en el Código Penal, y eso es derecho sustantivo. Ahora, si yo quiero saber cómo voy a proceder para pedirle a una autoridad o decirle, ¿sabes qué? Se metieron a mi inmueble y se robaron X bienes, entonces tengo que saber cómo lo voy a hacer. ¿Y dónde encontramos eso? El derecho adjetivo. En el derecho adjetivo. ¿Qué tipo de ordenamiento? Código Nacional de Procedimientos Penales. Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Ok? ¿Van en tercero, ah? Sí. Derecho laboral, para llevarlo a derecho laboral. La Ley Federal del Trabajo, es una sola, es un compendio de ordenamientos que vienen previstos en una sola ley. A diferencia del Código Civil, a diferencia del Código Penal, hay dos ordenamientos: Código Civil, Código de Procedimientos Civiles; Código Penal, Código Nacional de Procedimientos Penales. Si hablamos de la Ley Federal del Trabajo, de los derechos del trabajador, si una persona es despedida, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué creen que tengamos que hacer? Y la conciliación arbitraje. Acudir, pues en este caso ya ante los centros de conciliación ya no hay, sí todavía hay, pero están sacando el rezago del sistema viejo. Acudir en este caso al centro de conciliación, ya sea el del Estado o ya sea el federal. Okay. Pero ese ordenamiento, esa ley federal del trabajo viene unida, viene junta, viene dividida, se divide. Por ahí del artículo 683 más o menos se divide y dice derecho procesal del trabajo, y de ahí para atrás son tus derechos. Entonces esa ley viene junta, no la van a encontrar separada, viene toda junta. Y entonces en ese ordenamiento tenemos derecho sustantivo en su primera parte y derecho adjetivo en la segunda parte. Por eso les decía que esta regla aplica para todas las materias, todas las materias. Y el ejemplo, la forma más sencillo es en estas tres: civil, penal, laboral. ¿Ok? ¿Sale? Bueno, ok. ¿Saben qué son los principios generales del derecho? ¿Qué son? Pues son como reglas o Principios. Como criterios, como un cierto, bueno, yo lo veo así en mis palabras, Okay. como unos ciertos refranes en el derecho, como palabras, lo ético, lo profesional. yo así lo veo, como que
formar parte del Ese es un del ser de un abogado, ¿no? De Ajá. un licenciado. Dice aquí que son enunciados normativos. Enunciados normativos, Como ajá, si fuera un dicho, vaya, que dicen las personas, pero en el derecho. pero no está previsto en la ley. No. Pero no está previsto en la ley. O sea, son, vamos a llamarle así, vuelva a leer, por favor. Enunciados normativos. Enunciados normativos, ajá, pero no están previstos en la ley. ¿Por qué hice la pregunta? Bueno, la hice porque nuestro artículo 14, último párrafo de la Constitución, nos dice que las sentencias del orden civil deben de ser dictadas, vayan al 14, se traen la Constitución, 14, último párrafo de la Constitución. ¿El último párrafo? Habla de las sentencias del orden civil. En los juicios del orden, Ajá, ese es. Adelante, por favor. en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a la falta de esta se fundará y a la falta de esta se fundarán los principios legales de derecho. Ok, ¿qué significa esto? Que dentro del ordenamiento sustantivo, es decir, nuestro Código Civil, están los derechos y obligaciones de las personas que podemos reclamar, que podemos hacer valer. Y esos derechos tienen reglas específicas de cómo se deben de reclamar ante una autoridad. Esas reglas deben de cumplir con dos principios que se llaman de congruencia y exhaustividad. Tomen nota de ello. Hay dos principios que el juzgador, que un juez, que un órgano jurisdiccional debe de cumplir al momento que nosotros le estemos revisando un reclamo. De ¿Cuándo? congruencia. Congruencia y exhaustividad. Son dos principios. Esos dos principios el juez no debe de cumplir atendiendo el reclamo que yo le realizo. Ejemplo, y exhaustividad. Exhaustividad. Ejemplo, me quiero divorciar. Y el artículo 140, 141 del Código Civil nos dice hoy en día que basta el hecho de que una de las partes no quiera estar unida en matrimonio para que el vínculo se pueda disolver. ¿Ok? Así dice el artículo 140, 141, 142 del Código Civil. Le hago la petición al juez y el juez en la sentencia que dicta me dice que es improcedente. A lo mejor tengo que acreditar lo que hace algunos años nos pedían, causales de divorcio. ¿Ok? Bueno, entonces esa sentencia que se está emitiendo de entrada no cumple con los principios de congruencia y exhaustividad, y no lo cumple porque el propio ordenamiento civil, el propio ordenamiento sustantivo nos dice que solamente es necesario la petición de una de las partes que no quiera estar unida en matrimonio para que ese vínculo quede disuelto. La ley sí nos dice también que con esa petición de divorcio necesariamente debemos de acompañar un convenio en el que se establezca la custodia, la convivencia, los alimentos, la liquidación de la sociedad conyugal, pero que si no hay acuerdo, el juez como quiera tiene que resolver el divorcio. Y entonces hago mi petición, regresando al ejemplo, hago mi petición y el juez dice, tu propuesta de divorcio no está ajustada a ella, improcedente. ¿Okay? Entonces el juez ahí lo que está haciendo es incumplir justamente con los principios de congruencia que la ley dice y exhaustividad justamente que están previstas dentro del propio ordenamiento. Este principio se encuentra consagrado en el artículo 57 de su Código de Procedimientos Civiles. Ahí está, artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles. Ahora, ¿por qué les pedí que analizáramos el 14 último párrafo de la Constitución? Porque justamente como supremacía de la ley tenemos la Constitución, y entonces en el 14 último párrafo nos dice, en los juicios del orden civil la sentencia deberá ser conforme a la letra. ¿Qué dice la letra? Para efectos del caso práctico del divorcio, ¿qué dice? Que el divorcio se va a decretar aún cuando no haya acuerdo entre las partes. Y entonces, ¿qué está haciendo el juez? En el caso práctico que estamos planteando, no está cumpliendo con lo que dice la ley. Y dice el artículo 14, último párrafo, si no hay disposición expresa en la ley, entonces vamos a la interpretación de la norma.
Y aquí le pregunto, ¿qué es la interpretación de la norma? ¿Qué es la interpretación de la norma? ¿Quién la interpreta? Los jueces. Ajá. ¿Qué más? Ambos, ¿no? Puede ser abogado. El juez, el abogado, ¿qué más? Dice, si no está en la ley, así es el 14, ¿eh? Si no está en la ley, en tu código civil, si no está, vamos a la interpretación de la norma. Y si no está en la interpretación de la norma, vamos a principios generales del derecho, por excepciones. Tiene que estar en la ley. Si no está en la ley, en la interpretación. Si no está en la interpretación, en principios generales. Pero entonces, ¿quién es la interpretación de la norma? ¿Quién la interpreta? ¿Sí? Dice, la interpretación jurídica es una actividad que consiste en establecer el significado o alcance de las normas jurídicas y de los demás estándares que es posible encontrar en todo ordenamiento jurídico y que no son normas, como por ejemplo los principios. Ok, nos aventó No me queda claro. a principios. Ah, no. La interpretación de la norma son las jurisprudencias y las tesis aisladas. Las jurisprudencias y las tesis aisladas. ¿Quiénes emiten jurisprudencia? Tres casos similares se hace una. Son 5, ¿no? Sí, Son son 5. cinco. Son cinco. De que dos Ajá. en la- 3 más 2. Ok. Ok, pero ¿quién la genera? ¿Quién la crea? Los magistrados La toma de la Suprema. Los magistrados, ajá. ¿Quiénes más? La Cámara de Gobierno, están divididos, son poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El de nosotros es el judicial. ¿Quiénes están hasta arriba? No, del poder judicial. ¿Cuál es? En pleno. El procurador, El pleno, ajá, pero ¿cómo se Judicial de llama la eso? Federación. El pleno, ajá, pero ¿quiénes son? La Cámara. No. Ese es el legislativo. Los tribunales colegiados, ¿no? Por ahí más o menos. No, porque es por el pleno, la sala de la. No les voy a cuestionar lo que hayan visto en el otro patrimonio, pero tienen que estudiar mucho, ¿eh? 500 diputados. No, sigue estando usted, se fue al otro, al legislativo. Al judicial. Está la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente del tribunal. No, voy. La interpretación de la jurisprudencia se va a dar por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada en pleno o por salas. ¿Cuántos ministros son? Eso está muy fácil, ¿eh? ¿Cuántos ministros son? Ministros de la Suprema Corte. Once. 11. Un presidente y 5 para cada sala. Sala civil, la sala penal. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesiona en pleno y emite algún criterio que sea de jurisprudencia, como es nuestro máximo tribunal atendiendo la materia, ese criterio, esa interpretación de la norma, vamos a hablar que sea jurisprudencia, primero jurisprudencia. Si hablamos que sea a lo mejor sobre algún caso de alimentos y lo está sesionando el pleno, la Suprema Corte, y aprueba a lo mejor el proyecto y se crea una jurisprudencia, es obligatoria en cascada, así como está, lo tenemos arriba, va a bajar en cascada para todo el país. Es criterio obligatorio para todo el país. El país se divide por circuitos. Necesito que investiguen cuántos circuitos están, en cuántos circuitos se ¿Me encuentran. permite contestar la compañera que no encuentra la escuela? ¿en cuántos circuitos? La impartición de justicia, del Poder Judicial de la Federación. ¿En cuántos circuitos se divide? La impartición de justicia del Poder Judicial de la Federación.
Entonces, regresamos. Si la jurisprudencia que se está emitiendo la emite el Pleno de la Suprema Corte, sesionando todos los ministros juntos, los 11, esa jurisprudencia, insisto, tiene el carácter de aplicación obligatoria para todo el país, atendiendo la materia y sobre el asunto que se esté ventilando. No quiere decir que un divorcio lo vamos a mezclar con un robo, con un, no sé, abuso de confianza. No. Si es de un tema de divorcio, si es de un tema alimentario, va a aplicar sobre esa materia, sobre ese derecho, de forma obligatoria, desde arriba hasta abajo. Y significa que todos los circuitos, todos, absolutamente todos, lo deben de acatar. Ahora, dicen también la ley de amparo, porque estoy viendo la ley de amparo, que si la jurisprudencia es emitida por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sigue aplicando en cascada, pero de ese nivel, vamos a llamarle nivel jerárquico, de ese nivel hacia abajo. Es decir, esa jurisprudencia que emitan las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le aplica al Pleno hacia arriba, sino hacia abajo. Lo que se determine en X asuntos va a aplicar hacia abajo. Y lo que sí sigue aplicando es para todos los circuitos, ¿ok? Para todos. ¿Quiénes más emiten jurisprudencia? A ver, gobierno. Los tribunales colegiados. Los plenos regionales. La sala superior, la sala regional. Ok, nos quedamos primero con el colegiado. ¿Quiénes más emiten jurisprudencia de la que nos interesa ahorita en ese momento? Los tribunales colegiados y los plenos regionales. Ok, esa jurisprudencia que ellos emiten, esas interpretaciones a la norma que ellos emiten, solamente va a aplicar con el carácter de obligatorio para el circuito donde esté ese tribunal colegiado. Es decir, si un tribunal colegiado del séptimo circuito, que es Veracruz, emite una jurisprudencia por un delito de robo, solamente es de aplicación obligatoria en este circuito. No, porque todo el estado no es séptimo. Las Chuapas y Coatzacoalcos creo que es el décimo. Nada más esa asociación. Únicamente ese. Ajá. Sí, de todo el estado, creo que Coatzacoalcos y las Chuapas es el décimo. Entonces, a Coatzacoalcos, aunque es el estado de Veracruz, No es el mismo circuito. no es el mismo circuito. Y por lo tanto, esa jurisprudencia que emitió un tribunal colegiado del séptimo circuito solamente aplica de forma obligatoria para el circuito. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, con relación a que Coatzacoalcos y las Chuapas es de otro, y hay una jurisprudencia que es del mismo estado. Sí la podemos utilizar, pero no tiene la calidad de aplicación obligatoria. Solamente va a ser un criterio, le llaman orientador. A lo mejor yo estructuro X argumento de que sea el amor, insisto, robo, y a un juez de Coatzacoalcos, de las Chuapas, le hago ver que en el séptimo circuito se emitió una jurisprudencia y que a lo mejor por similitud, en este caso de condiciones, de características de aquel delito o de aquel derecho civil, puede ser aplicable, pero no está obligada el juez a acatarlo, o la autoridad que sea judicial o administrativa, no está obligada. Solamente podemos estructurar nuestro argumento y decirle, mira juez, o mira autoridad administrativa, el circuito de Veracruz, el séptimo, emitió jurisprudencia, tiene similitudes o se parece al asunto que se está ventilando aquí. Te pido que la consideres para efecto de que puedas resolver. Y solamente es un criterio orientador. ¿Contradicción de criterios? No, contradicción de criterios es para crear jurisprudencia. Eso se lo voy a encargar de actividad. Ahorita les estoy explicando cómo aplica. Ustedes me van a investigar cómo se constituye la jurisprudencia. Eso para la siguiente semana. ¿Cómo se crea la jurisprudencia? ¿Cómo se llama esa materia, maestro? Derecho civil 1. Ajá. Quiere que para el examen hayamos estudiado el libro todos los elementos. ¿Para el qué? ¿Para el examen? Para el examen van a estudiar lo que estemos viendo desde hoy. Lo que se vea en las clases, eso es lo que viene en el examen. Y como libros de texto nada más los códigos. Y el que les recomendé. Y el último. Ajá. A ratito me gusta
ustedes quieren, lo traigo ahí. Acabo Sí. de tener un curso de jurisprudencia, de hecho. Ajá. Es muy bueno. Lo impartió la Escuela de Ah, ok, sí, en la Casa de la Cultura. Ajá. Y ya les envié el libro que nos enviaron. Nosotros nos dieron material de apoyo. Ah, perfecto. Y viene padrísimo. Sí, perfecto. Pues entonces ahí está la actividad ya, para que de ahí la saquen. Ok, bien. Van a encontrar, en la investigación que realicen, van a encontrar que hay criterios, hay interpretaciones que no logran generar todavía jurisprudencia por algunas situaciones de que no se han dado las 5 sentencias en el mismo sentido, porque no hay contradicción, porque no hubo mayoría de votos por parte del Pleno, por parte de las salas, y entonces esas interpretaciones se llaman tesis aisladas. Tesis aisladas. ¿Qué significa esto? Que esas interpretaciones de las que nos habla el artículo 14, último párrafo, solamente podemos ocuparlas como argumento, nada más. De decirle al juez, mira, está el tribunal colegiado, se pronunciaron sobre este asunto, lo resolvieron de esta manera, no es criterio obligatorio, no estás obligado a cumplirlo, pero mira, aquí está la referencia para que, en dado caso que te sirva para tu dictado de sentencia, lo puedas tomar. Lo dije en palabras muy generales, ¿no? Pero eso podemos hacer. Las que no cumplen con todos los lineamientos que tuviera una jurisprudencia, por ejemplo, nada más le puede faltar alguna aprobación, ¿no? O sea, esas quedan como que en el inter. Les falta, lo que pasa es que, por ejemplo, los colegiados, voy a dar el ejemplo del colegiado, para que un asunto se vuelva jurisprudencia, si hablamos de un tribunal colegiado, tiene que haber 5 sentencias dictadas en el mismo sentido, sin ninguna en contra. Entonces, a lo mejor van 3 asuntos parecidos, identidad de lo que se reclama, van 3, todavía nos faltan 2. Entonces, hasta que se cumplan con esas 5, entonces ya se vuelve jurisprudencia. Mientras sigue siendo tesis aislada. Tesis aislada. Perdón, maestro, mencionó que en el último párrafo del artículo 14 se tomaba como interpretación. Sí, estamos en la segunda, porque dice, en los juicios del orden civil, la sentencia deberá ser conforme a la letra. Cuando hablamos conforme a la letra, ¿de qué hablamos? El código. La letra o la interpretación. No, pero son 3 puntos. Dice, en los juicios del orden civil, La sentencia de... lo que tú reclames, o sea, es decir, lo que se vaya a resolver la sentencia deberá ser conforme a la letra. Y cuando está hablamos escrito conforme se estipula en el documento. en el código, hay diferentes códigos para todo el país, código civil, todos se parecen pero son diferentes. Entonces, el primer requisito de esa sentencia, de lo que tú reclamas, debe de ser conforme a lo que está en el código. Si no lo encuentras en el código o si no es muy claro el código, puedes hacer uso de la interpretación, que en este caso es la jurisprudencia o las tesis aisladas. Y si no lo encuentras claro en la letra, en el código, si no lo encuentras en jurisprudencia, entonces vamos a principios generales del derecho. ¿Sí? Principios generales del derecho. Ya los principios generales del derecho es el último recurso que debemos de tomarse en cuenta. Es lo último, es lo último. Entonces los pasos son, perdón, las tesis aisladas o jurisprudencias o buscar en los principios generales, si no encontramos algo, ¿no? No son pasos, es cómo debe, en este caso, el juez emitir una determinación. Si yo le reclamo, y dije el ejemplo hace rato, si reclamo divorcio, el juez tiene que resolverlo, porque así está aquí, en el código, en el 140. Si no encuentro, si el juez no tiene dónde sustentar, dónde apoyar su determinación, entonces va a la jurisprudencia. Y si no tiene nada en jurisprudencia, entonces va a principios generales del derecho. ¿Sí? Bien, voy a poner un ejemplo de cuándo podemos utilizar principios generales. Dice el artículo, tengo que dar la lectura, al artículo 101 del Código Civil, que nos habla del derecho preferente a los alimentos y dice de la siguiente manera. Artículo 101 del Código Civil. Dice, los cónyuges y los hijos en materia de alimentos tendrán derecho preferente sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia y podrán demandar el aseguramiento de los bienes para hacer efectivos estos derechos. Bueno, la parte importante es, ahora se les comento, los cónyuges
Y los hijos, en materia de alimento, esta es la parte importante, tendrán derecho preferente. Tendrán derecho preferente. Es decir, nadie debe estar por encima de los derechos alimentarios respecto de la esposa y respecto de los hijos. Nadie. Y entonces, en algún momento en la oficina llegó un asunto, llegó iniciado el asunto, llegó empezado, en donde dentro de una familia le reclaman alimentos al acreedor alimentario, al que tiene que pasarlos, le reclaman alimentos, los hijos le reclaman alimentos y dicen que ellos tienen derecho preferente sobre los hijos de acá. Pero estos hijos son estos de acá, son los que ya habían demandado en primer lugar. Y entonces está chocando ahí el derecho, porque estos demandaron en primer lugar, demandan al acreedor, demandan al deudor alimentos, y de ahí vienen estos que también son hijos de la otra familia. Tienen el mismo Dos derecho. mujeres. Hijos, para que no haya confusión. Si no, no empieces con tu chisme. Hijos de este lado demandaron alimentos. ¿Cómo se llama usted? Gustavo. 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 Los Ya hijos te de Gustavo. desataste. Gustavo tiene Dos familias. 2 familias. Yo no dije nada, ¿eh? Los primeros hijos de Gustavo llegan y le demandan alimentos en el 2020. Y en el 21 llegan los otros hijos de Gustavo y le demandan alimentos. Pero estos quieren que el derecho a los alimentos sea preferente sobre estos. Tiene que ser equitativo. Y entonces, ¿qué cree que pase? Igualdad de todos y que ese dinero. Pero le están pegando, pero O aplica el primero el derecho. No importa los hijos que nazcan, porque ahí está, es ese. ¿Qué, Marianita? Es Aplica ese. el La primer respuesta fue tiempo, esa. primero el derecho. La respuesta fue esa. El problema Llegó aquí, primero. ¿cuál era el problema? Que estos hijos, aquí no, Les mandaron primero. sí, una le mandaron primero y estos estaban de acuerdo con Gustavo de protegerle su salario. Porque Gustavo les dijo, ¿saben qué? Tengo otra familia y en su momento van a llegar y me pueden embargar. Y entonces cuando le demandan a Gustavo el derecho preferente a alimentos, él se tiene que defender, porque ya está embargado por los otros hijos. Pero como la ley dice que hay igual de condiciones, porque son hijos de este lado, la ley ahí no te dice qué vas a hacer. Y entonces no es clara. Si nos fuimos, en el código no te dice, en la jurisprudencia no encontramos, y entonces tuvimos que ir a principios generales de derecho. ¿Cuál? Primero el tiempo, primero el derecho. Liz, una pregunta, ¿qué pasaría en el mismo caso, pero en lugar de que haya demandado primero para cubrir los bienes, sería, por ejemplo, cuando la mamá demanda de ella? No, ahí sí procede una... Ahí se le da prioridad a los hijos. Sí, ahí sí. Sí, ahí sí. Con los autopartos. Sí, si los embarga, ahora sí como dice la mamá de la persona, en este caso, por decirlo así, de don Gustavo, vienen los hijos y lo quieren demandar Automáticamente no. El abogado tiene que pedirlo. Automáticamente no. El abogado tendrá que investigar primero si hay algún mal llamado autoembargo, que es un pago de alimentos. Tendrá que investigar y si tiene dudas que no haya encontrado nada en los libros de registro del juzgado o en el portal y demás, pues entonces que le pida al juez, donde están demandando, que quieren oficios a los demás juzgados para investigar si hay algún embargo en contra de él. Y si llegan a encontrar algún embargo en contra de él que sea por parte de sus padres, pues entonces se tiene que pedir el derecho preferente a alimentos que está previsto en el 101. Cuando eso se demuestre, entonces va a pasar el pago de alimentos de sus acreedores principales en primer lugar. ¿Ok? Bien. Maestro, yo tengo una pregunta. De la tarea que dejó es cómo se conforma la jurisprudencia. ¿Cómo se constituye? Ah, ¿Cómo se crea? Si quiere. ¿Cómo se cree? ok. Con los pasos a seguir, que son los 3 procedimientos. Presentes obligatorios, contradicción. Ándale, ¿Eso es? esa es. Ok. Esa es. Bien, bueno, ok, muchachos. De la clase aquí nos vamos a quedar, les voy a dar algunas indicaciones generales.
Chao.